Shalom, shalom. Esta es la paracha Shemini, el libro de Levítico, y básicamente la paracha nos habla del octavo día. Y solamente quiero ilustrar unas notas acerca de este aspecto. El octavo día, la paracha en el capítulo 9 del Levítico dice, y fue en el día octavo que convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón, toma para ti un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda de elevación, un corbán olá, íntegros, y ofrenda dichos animales delante de Adonai. Y a los Bene Israel háblales diciendo, tomen un chivo como ofrenda por el pecado, corbán hatat, y un becerro y una oveja en su primer año sin defecto como un corbán olá y un toro y un carnero como un corbán shelamim para degollarlos delante de Adonai y una ofrenda farinacea mezclada con aceite, porque hoy Adonai aparecerá delante de ustedes. Y tomaron lo que ordenó Moshe hasta delante de la tienda de reunión, el Ohel Moed, y se acercó toda la congregación y permaneció de pie delante de Adonai. Y dijo Moshe, esto es lo que ha ordenado Adonai que hagan, y entonces aparecerá delante de ustedes la gloria de Adonai. Y dijo Moshe a Aarón, acércate al Mizbeach y realiza el abodá de tu ofrenda por el pecado, Corban Hatat, y la ofrenda de elevación, Corban Olá y logra expiación en aras de ti y en aras del pueblo, y lleva a cabo el servicio de la ofrenda del pueblo, uh, y logra expiación por ellos como ha ordenado Adonai. Aquí vemos todas las instrucciones que está dando el Eterno en base a la celebración de, del día octavo. Para Shemini tiene el nombre de esta celebración, básicamente. Y en este contexto, en esta lámina, podemos ver que cuál es el día octavo. El día octavo, aquí podemos ver que es el octavo a partir de que empezaron la ceremonia de los Miluim. Miluim se traduce como la, la inauguración del Mishkan. Aquí podemos ver que comienza desde el mes anterior, que es el nombre del mes Adar, desde el día 23 por 7 días, y el primer día de Nisan es el octavo día de la inauguración en ese contexto. Entonces aquí podemos ver que lo que la paracha está haciendo alusión es el octavo día de la inauguración, pero ese octavo día es el primer día del mes de Nisan. Y este día 10 de Nisan, los sabios de Israel nos dice que tiene 10 coronas. ¿Cuál es el significado de tener una corona? El rey de Israel tiene su corona, el pueblo de Israel recibimos dos coronas. ¿Y cómo puede un día, en este caso, ostentar 10 coronas? ¿Y por qué este día primero de Nisan, que también se le llama Rosh Hodesh, cómo es que este día tiene 10 coronas? Y vamos a ver cuáles coronas son estas. Las coronas que ostenta este día es que es el primer día del calendario, cuando el Eterno dice, ahora este será el principio de los meses. Entonces, al inicio de este calendario religioso, el octavo día de la inauguración, que es el primer día de Nisan, tiene la corona como ser el primer día del calendario religioso, además que es día primero del mes, el octavo de la inauguración del Mishkan, y esa es una corona que tiene este día. Otra corona que tiene es que es el primer día en el cual se traen ofrendas o korbanot al Mizbeach, al altar. Tercera corona es el primer día, Yom Rishon, en el que comienza a oficiar la Kejuná, que
tradicionalmente lo conocemos como el sacerdocio, pero en el hebreo le llamamos kejuná, de los Kohanim. Cuarta corona es el Yom Rishon le Abodá. Es el primer día en el que comienza el servicio oficialmente en el Mishkan, o en el santuario. Quinta corona, Yom Rishon, día inicial en el cual le Vidat Ha'esh, en el cual desciende el fuego del cielo sobre el altar. Corona número 6 es el primer día, Yom Rishon, en el cual los Kohanim pueden participar en el consumo de alguna de las carnes de los korbanot. Por ejemplo, el korban olá se quema totalmente sobre el altar. Ese no puede ser consumido ni por el ofrendante ni por los kohanim. Pero hay otros korbanot que sí pueden tomar parte los kohanim, en el cual les toca a veces parte del pecho o alguna de las piernas de la ofrenda. Entonces, en este día, los kohanim pueden consumir alguna parte de las ofrendas. Séptima corona es el primer día en el cual la Shekinah puede descender o desciende en el servicio cuando es inaugurado el Mishkan. Número 8, la octava corona, también es la cabeza o el Rishon, Yom Rishon, en la cual primera vez que los Kohanim hacen la bendición, el Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Y número 9 es el primer día de que el altar del santuario, a partir de entonces, ya no podemos utilizar altares familiares o personales. A partir de ahora, solamente se va a poder utilizar el altar del santuario. Ya está prohibido a partir de aquí en adelante utilizar altares familiares o personales. Y número 10 es la cabeza de los meses, la décima corona. Entonces aquí podemos ver que este día de la inauguración del Mishkan tiene esas 10 coronas. Que me busco aquí voy a buscar aquí en un libro que tengo del Midrash, la, la Parashá Shemini. Me vino a la mente acerca de la primera vez que la Shekinah, página 576. Parashá Shemini. Ah, fuego sobre el altar, a Aarón y sus hijos. No, no lo veo. Pero aquí había visto cómo la Shekinah se había alejado y cómo finalmente desciende en tiempo de la inauguración del Mishkan. Pero básicamente esas son las 10 coronas que ostenta este día que se le llama el octavo día de la inauguración del Mishkan. Y creo que es todo lo que quiero compartir de este slide. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de buscar mi otro PowerPoint. Estuvimos hablando en ese contexto también
y lo tengo, que es el aspecto del libro de Marcos y su relación con el libro de Vayikra, del Levítico. Y habíamos hablado acerca de la evidencia histórica que nos habla el libro de Lucas, que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe era el tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanías era el tetrarca de Abilinia, y siendo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Eterno sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pues aquí este varón que encontré en este artículo en línea, se llama Robert Gibbs, dice que las escrituras registran tres diferentes celebraciones anuales de Pesaj en tiempo del ministerio de Yeshua. Y habíamos hablado que tenía alrededor de 30 años cuando bajó a las aguas en el Jordán y Johanan dio testimonio de ello, diciendo, no soy yo, sino que detrás de mí viene alguien que es antes que yo, porque era primero que yo. Y podemos ver que esta narrativa del inicio, como se le conoce como el ministerio de Yeshua, cuando comienza a hacer sanidades y milagros y todos estos uh, aspectos del Mesías operando, tiene que ver a partir de que baja a las aguas de la purificación. Y esta parashá Shemini nos enseña acerca de la inauguración del Mishkan, cosa que el Evangelio nos está hablando acerca del inicio en este aspecto de cómo Yeshua está operando como una inauguración de su Kejuná, de su sacerdocio, si lo podemos decir de esa manera. Y vemos que en la ceremonia de inauguración del Mishkan se le llama Miluim, como está aquí en esta gráfica. Entonces Moshe los tomó de sus manos, los convirtió en humo en el altar con la ofrenda quemada. Esta era una ofrenda de ordenación, Miluim, para un olor agradable. Era una ofrenda de fuego a Adonai. Y Moshe tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el Mizbeach, la roció sobre Aarón y sus vestiduras, y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Y así consagró a Aarón y sus vestimentas, y también a los hijos de Aarón y sus vestimentas. Aquí estamos viendo cómo se da inicio a quien el Eterno escogió para que oficie en el Mishkan. En este caso, Moshe está durante toda la semana levantando el Mishkan y volviéndolo a quitar. Está mostrándole a los hijos de Aarón y a los levitas cómo es el proceso estando en el desierto de poder poner el Mishkan para el servicio y volverlo a quitar cuando tienen que viajar. Entonces, aquí Moshe está oficiando como rey de la comunidad, como el príncipe de la comunidad, también como Cohen hasta cierto punto, tratando de instruir a quienes se van a hacer cargo a partir de los miluim o de la ordenación de la ceremonia de inauguración. Y en la visión de Ezequiel también vimos el estudio anterior que está narrando en el año 25 de nuestro cautiverio, en el principio del año, a los 10 del mes, que es Yom Kippur, a los 14 años después de que la ciudad fue herida, vino sobre mí la mano del Eterno y me llevó allá. Y en el capítulo 43 dijo, y me dijo, hijo de hombre, así dijo Adonai Elohim, estas son las leyes del altar en el día que será hecho para ofrecer sobre él el holocausto y para esparcir sobre él la sangre. Y darás a los Kohanim, levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dijo Adonai Elohim, para que me ministren. Por 7 días expiarán el altar y lo limpiarán, y ellos henchirán sus manos. Y acabados estos días, al octavo día en adelante, sacrificarán los Kohanim sobre el Mizbeach sus korbanot y sus chelamim, y me serán aceptos, dice Adonai Elohim.
Entonces vemos en la narrativa del libro de Ezequiel que está tomando algo similar lugar. Está siendo inaugurado el Mizbeach, y de qué manera está siendo inaugurado, muy similarmente en el aspecto de los días que también tomó inaugurar el Mishkan en el desierto. Algo que debemos de notar, que el Mishkan en el desierto está siendo inaugurado en el primer día de Nisan, que es entre abril y mayo, en los meses seculares. Pero aquí, en la visión de Ezequiel, estamos viendo que toma lugar en el mes de Tisri, a los 10 del mes, del principio del año. Aquí vemos que la cabeza del año es Tisri, y el 10 de Tisri en este contexto es Yom Kippur. Está hablando no solamente de Yom Kippur, sino también posiblemente está hablando del jubileo que toma lugar, el inicio del jubileo del Yovel en, en una ceremonia de Yom Kippur. Pues qué importante es la narrativa de la visión de Ezequiel en este contexto. Y viéndolo de esa manera, podemos ver que el libro de Levítico nos habla del sacerdocio, de la quejuná y el servicio relacionado al Mizbeach, al altar, tomando lugar la inauguración en el mes de Aviv. Y el Evangelio de Marcos nos habla acerca de la quejuná del Mesías, de acuerdo a mi opinión muy personal. Creo que está tomando lugar en el Evangelio de Marcos, de quien estamos hablando en contexto, eh, el inicio de la quejuná o del sacerdocio que ostenta el Mesías. El libro de los hebreos, perdón, nos dice que es el orden de Melquisedec, que al igual que la narrativa del libro de Ezequiel, se instaura en el séptimo mes del año, que es el primer mes del calendario uh, civil hebreo. Y, y aquí vemos que en Levítico toma lugar en el primero del mes, que es Aviv. Y qué interesante, porque no solamente en el mes de Aviv, sino también en el mes de Tisri es cuando hemos visto en algunos estudios últimamente acerca del templo, que cuando el rey Salomón inauguró el templo fue en tiempo de Sukkot, en el mes de Tisri, lo mismo que está diciendo el profeta Ezequiel. Y cosa interesante que dice la escritura, que cuando inauguraron el Mishkan tenía que estar de cara al este. En Chilo estaba hacia el este. El templo en Jerusalén, la fachada del templo tenía que estar de cara hacia el Monte de los Olivos, hacia el este. Pero de todos los meses del año, ¿cuándo es cuando el sol literalmente se levanta exactamente en el este y se mete en el lado opuesto, que es el oeste? Y cuando uno ve por aquí tengo algunas gráficas que hemos estado estudiando acerca de esos conceptos, pero básicamente, tanto en Nisan o en Aviv como en el mes de Tisri, es cuando el sol sale en el este y se pone en el oeste. Y voy a dejar de compartir esto para ilustrarles. Tengo aquí conmigo una gráfica que se le llama en inglés se le llama sun path, el, el camino o el recorrido que hace el sol durante todo el transcurso del año. Y lo voy a poner boca abajo para entenderla un poco mejor. Y aquí tenemos, déjenme ver, boca abajo se me hace más difícil ver, pero aquí podemos ver en el tiempo del verano, cuando el sol sale en el este, el sol sale en el este, pero pegado hacia el norte. Y aquí vemos el este, noreste, sureste. Entonces, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, febrero, marzo, abril, podemos ver que en septiembre y en abril el sol sale en el este y se pone en el oeste. Y esta es la gráfica que uno puede imprimir
para poder ver cómo se mueve el sol durante todo el año. Esta gráfica corresponde en este caso, al Monte Moría en Jerusalén. Y esta la imprimí de la Universidad de Oregón, dice Universidad de Oregón, y la Universidad de Oregón permite que uno, en un software que ellos tienen en su página, puede uno poner la dirección de su hogar, porque este software ayuda cuando quieren poner paneles solares encima de las casas, en los techos. Y la manera de poder enfocar los paneles para recibir la mayor parte de la luz del sol durante el día y de esa manera poder administrar la energía, la Universidad de Oregón permite que que la gente la gente. gratuitamente imprima esas gráficas para que sepan cómo es el sol durante todo el año, en los meses, particularmente en su domicilio. Entonces yo le puse la dirección del monte del templo y, y me dio esta información, la cual imprimí y en mi mapa topográfico puedo literalmente ubicar cuándo sale el sol sobre el Monte de los Olivos en cada uno de los meses del año. Puedo ubicar el ángulo en el que sale y el ángulo en el cual se eleva para alumbrar el área del altar durante el servicio. El servicio matutino comienza más tardar, no más tarde de las 9 de la mañana y no puede terminar más tarde de las 3 de la tarde. Básicamente, en la Universidad de Oregón nos dicen que el área de fuerza del sol es de las 9 de la mañana, aquí está durante todos los meses del año, a las 9 cuando, cuando amanece, a la hora que sale, aquí está, y a las 3 de la tarde, a la hora que termina. Básicamente opera de la misma manera en el servicio del santuario. La ofrenda del Corbán Tamid es en la mañana y la otra ofrenda del otro Corbán es en la tarde. Básicamente es la ventana del día en la cual los Kohanim pueden hacer su faena porque antes no tenían luz eléctrica. Entonces tienen que aprovechar al máximo el día y la fuerza del día, que básicamente es las horas del día, 12 horas de día, 12 horas de luz, 12 horas de noche, pero en el invierno los días son más cortos. Podemos saber aquí en la gráfica que amanece más tarde, mientras que en junio, julio, el día es más largo. Tiene todo un recorrido el sol, mientras que en el invierno es más corto y el sol se jala hacia el sur por encima de nuestra cabeza. Entonces, esto me pareció interesante tener toda esta información porque aprendemos acerca del servicio en el santuario durante el transcurso del día y se tiene que aprovechar el tiempo. Dos aspectos de la quejuná del sacerdocio levítico operando en el santuario nos ayuda a poder aprender estas cosas. Y si el Mishkan fue inaugurado en el desierto en el mes de Aviv, quiere decir que el sol se estaba elevando justamente en el este y metiéndose en el oeste. Y cuando el rey Salomón inauguró el templo en Jerusalén, fue en Sucot. El sol también estaba elevando en el este, exactamente sobre el Monte de los Olivos, donde es el este, no en el noreste ni en el sureste, justo en el centro, en el este, y se está metiendo en el oeste. Son aspectos interesantes de lo que la escritura nos narra en base a la fecha en que se inaugura el Mishkan y en la fecha en la que en el libro de Reyes se inaugura el santuario. Y de esa manera podemos ver cómo opera el servicio en el altar durante el recorrido del día. Voy a volver a mi gráfica. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Ok, pues voy a volver a compartir el PowerPoint.
Ok. Entonces aquí vemos la diferencia entre la inauguración de uno y la inauguración del otro, cosa que en el aspecto de Yeshua está bajando las aguas de la purificación en el mes de Tishri. De alguna manera nos está narrando el Evangelio que la autoridad de Mesías para comenzar a operar está siendo reconocida por la comunidad y por el liderazgo. En este caso, Juan o Yohanan está dando testimonio acerca de Yeshua, bajando las aguas de la purificación. Y eso lo vamos a leer, se lo voy a leer rápidamente en el libro de Juan, que es como empieza el capítulo 1 del libro de Juan. Todos los evangelios comienzan como el libro de Bereshit, en el principio, Bereshit, o principio de la genealogía de Yeshua Hamashiach. Y el Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo. Y el Debar estaba con Elohim, y el Debar era Elohim, y este era el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron creadas, sin él nada de lo que es hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, hubo un hombre enviado del Eterno, el cual se llamaba Yohanan. Este vino por testimonio, no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Me voy a adelantar a verso 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, parece que alguien, uh, No se escucha, More. gracias hermano, perdón, intenté ponerle mute a alguien y me cerré el micrófono. Estaba leyendo en el libro de Juan cuando le están preguntando el testimonio de Juan en el capítulo 1. Dice verso 19, y este es el testimonio de Yohanan, cuando los Yehudim enviaron de Jerusalén Kohanim y Leviim para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, mas declaró y dijo, no, no soy yo el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Eliyahu? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti? Y dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezcan el camino del Eterno, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues purificas si no eres el Mesías, si no eres el Eliyahu y tampoco el profeta del cual habló Moshe? Y Juan le respondió diciendo, yo purifico con agua, mas en medio de ustedes ha estado a quien ustedes no conocen. Este es el que ha de venir después de mí, porque es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa del zapato. Y estas cosas acontecieron en Betábara, a la otra parte del Jordán, donde Johanan purificaba o sumergía. Al siguiente día ve Johanan a Yeshua que viene y le dice, he aquí el siervo del Eterno que quita el pecado del mundo. La vez pasada leímos todo esto, que se refiere básicamente también a 7 días, y en el séptimo día, que es el capítulo 2, se toman lugar unas bodas en Caná de Galilea. Pero estamos viendo cómo Yeshua está siendo reconocido, cómo el cielo se abre y en el libro de Marcos
se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, del capítulo 1. E inmediatamente que se da testimonio de que este es el enviado del Padre, el Ruach HaKodesh lo lleva al desierto. Entonces podemos ver aquí claramente el concepto de el Hijo del Eterno. El Hijo del Eterno podemos ver, voy a leerles voy a dejar de compartir aquí. Tengo conmigo este libro que mi maestro Joseph Good, la pasea con él, me regaló hace un tiempo y se llama Antiguo Israel, Ancient Israel. Y el autor se llama Roland DeVoe. Antiguo Israel y sus instituciones en la vida diaria. Y por aquí viene un capítulo en el cual nos habla acerca del entronamiento del rey. Viene la persona del rey, el capítulo 5, ascensión al trono, los ritos de coronación, eh, el lugar donde se hace todo esto, el santuario, la investidura con la insignia, la unción, la aclamación, el entronamiento, el reconocerlo, darle la bienvenida, el nombre de coronación, los salmos de coronación, el rey de Israel visto como un salvador, adopción divina, el rey y la adoración en el santuario. Entonces, en la página 111, déjenme lo busco para leérselos. Dice el autor, no sé si recuerdan que cuando es inaugurado el templo, el Eterno le había prometido a David que nunca faltaría alguien que se sentara en su trono. Y el Eterno le asegura que si sus hijos hacen lo correcto, Él, él les asegura que van a tener un lugar en el trono de la casa de David. Pero si llegan a apartarse de la Torá y del acuerdo que está haciendo el Eterno con la casa de David, dice, yo lo castigaré como se castiga a los hijos de los hombres. Y el Eterno uh, declara en esa narrativa de la inauguración del templo, dice, yo seré a él por padre y él será por mí, para mí como mi hijo. Entonces vemos que todos los reyes de la dinastía davídica que se sientan sobre el trono se les llama hijos de Elohim, porque ese es el acuerdo que él hizo con la dinastía davídica. Y aquí Roland de Bow en la página 111, 112 nos está hablando acerca de todo este concepto. Y déjenme ver desde dónde les puedo leer para no leerles todo. Esto nos enseña acerca de las afirmaciones de adopción del Eterno para con los reyes de Israel. Como lo dice el Salmo 2 en el verso 7, el Salmo 110 en el verso 3, ahorita lo vamos a ver también con detalle. Uh, Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto es mejor entendido en el aspecto de una tipo fórmula de adopción. Y me voy más adelante. Dice, Primera de Samuel, tú eres mi hijo. Eh, en el Salmo 2:7, el Eterno declara que en este día de consagración, dice, hoy está reconociendo que en ese día el rey de Israel es adoptado como hijo de él. Esto nos lleva a recordar la profecía que le dio el Eterno a Natán, el profeta, y le dijo, yo seré para él su padre y él será para mí mi hijo. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14. Esta no es una objeción, no, no es una válida objeción para decir que el texto está hablando acerca de la adopción de toda la dinastía davídica.
Para esta adopción, obviamente, tiene que ser hecha efectiva a través de un individuo, y en este caso el texto está aplicando directamente a Salomón, como está escrito en Primera de Crónicas 22, del verso 10 y capítulo 22, verso 10 y capítulo 28, verso 6. Entendiendo que el rey de Israel es adoptado por el creador del universo, uh, no nos señala este concepto que es igual al creador o que se le tiene que deificar. Y cuando estuvimos en Israel, nuestro maestro Joseph Good nos estaba enseñando en el territorio de Dan, donde hay, en el recorrido que llevamos ahí, hay gran cantidad de higueras y de beads, y él se puso debajo de la higuera hablándonos acerca de la narrativa de Natanael, cuando Felipe le llama y el Mesías le dice, cuando te vi debajo de la vid, debajo de la higuera, Natanael, ¿de dónde me conoces? Y entonces cuando Yeshua le da la descripción de cómo conoce a Natanael, Natanael sabe que las oraciones que él estaba haciendo con tanta devoción acerca de la venida del Mesías, como lo dicen los profetas, ahí él entendió que nadie sabía esto más que él y el creador del universo. Y cuando Yeshua le revela lo que el Eterno le muestra de Natanael, Natanael le dice, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Lo mismo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le dice, unos dicen que Elías, alguno de los profetas, mas tú, ¿quién dices que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Podemos ver en este contexto que cuando los evangelios fueron escritos, no existían todos los conceptos de deificación de los cuales nos hablan los escritos teológicos de los famosos padres de la iglesia, como Hipólito, Santo Tomás, San Agustín, Juan Crisóstomos, toda esta serie de filósofos cristiano-católicos que se les llama padres de la iglesia, que en su mayoría, si no es que todos, eran conocidos por su antisemitismo, por su anti-Torah, anti-sabios de Israel, y en qué dos dedos de frente o de entendimiento va, va a caber en la mente de las personas que vamos a dar lugar a los conceptos de estos perversos para poder establecer la identidad de Mesías. Y podemos ver que tanto en los evangelios se nos narra la descripción de la comunidad judía de esa generación, identificando a Yeshua como el hijo de Elohim. Pero no están hablando en el concepto de deidad, están hablando en el concepto del rey de Israel, aquel que viene a hacerse cargo del bienestar de toda la comunidad. Esa era la tarea del rey de Israel. El rey se encargaba que en los campos funcionaran correctamente, que el ejército protegiera, que el templo funcionara, que las tribus tuvieran sustento. La mesa del pan de la presencia es una responsabilidad otorgada a la dinastía davídica. Y es por eso que el rey de Israel es amado por la nación, y el rey ama a la nación ama al rey, pero lo que trato de decir es que en ningún momento tiene tintes de deificación del rey de Israel. Hoy en día se nos dificulta entender estos conceptos porque, al igual que los padres de la iglesia, mucha gente tiene problemas tratando de decir, es mitad espíritu o mitad hombre. No, era 100% espíritu. No, otros dicen, no, era 70% carne o espíritu y el resto era carne y viceversa. Y trata a la gente de utilizar una mentalidad teológica para describir un aspecto hebraico. Y jamás va a funcionar de esa manera. ¿Y cómo podemos explicar algo tan sencillo como decir que Yeshua es el enviado del Padre, es el Hijo del Padre, él es el Rey de Israel? Pero en ninguna manera el concepto de Rey de Israel nunca se le reconoció a Salomón, nunca se le reconoció al Rey David como un Dios bebé.
Cuando el Eterno dice, yo seré a él por padre y él será mi hijo, la gente de ahí no dijo, un Dios chiquito. El rey de Israel es un Dios chiquito, es un yagüecito, por decirlo así. Jamás se especificó que hubiera ese entendimiento cuando se entrona al rey o cuando se reconoce. Tampoco nos está diciendo Yohanan Hamadbil cuando se está reconociendo a Yeshua como el líder ahora de la Kejuná, iniciando a lo que fue enviado a este mundo. No está diciendo Yohanan, este es el que viene antes que yo porque era primero que yo y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, o él es el Dios chiquito que ha venido a este mundo. Jamás se describe de esa manera. Entonces, si los autores de los evangelios no nos describen las cosas de esa manera, ¿qué autoridad podemos tener nosotros para tratar de torcer el enfoque y darle un tinte teológico en este aspecto de idolatría? Decir que Yeshua es el Padre o que el Padre es Yeshua. No hay evidencia para eso. Al contrario, hay más evidencia para entender lo que Yeshua dice. Dice, las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió. Él mismo reconoce que él es el Shliach del Eterno, es el enviado del Eterno. Podemos leer en la narrativa de la Keida, la atadura, que el ángel le está diciendo a Abraham que le traiga a su hijo sobre el altar. Y cuando levanta el cuchillo dijo, detente, porque ahora sé que me amas y que no te has detenido de ofrecerme o traerme tu hijo. Pero es el ángel el que está hablando. Pero el ángel es el Shliach del Eterno. Y si el ángel cambia el lenguaje para que la gente entienda que, que él es el enviado, si el ángel cambia el lenguaje, ya no puede respaldar para lo que fue enviado. En otras palabras, el enviado no puede cambiar el curso de la tarea que le fue dada. Tiene que hablar como si él mismo fuera el que lo envió, para que la gente entienda el aspecto de envío y no se tragiverse el entendimiento. Entonces, la escritura está llena de ese tipo de ejemplos, que cuando el Eterno envía un malach, cuando el Eterno envía a su Mesías, a su enviado, todo el lenguaje que se utiliza es en base a lo que se conoce como las leyes de envío, y cambiar ese contexto por aspectos teológicos, vemos lo peligroso que es y el daño que se ha causado por más de 2000 años, o por alrededor de 2000 años, en ese contexto de darle un aspecto de deificación al rey de Israel, cosa que no hay fundamento para ello. Pero bueno, volviendo al Evangelio de Marcos, aquí vemos que Yeshua es reconocido en esta ceremonia de purificación, porque va a comenzar a hacer la tarea que el Padre le ha enviado que haga aquí en este mundo. Lo mismo toma lugar cuando, en aspecto similar, hablo en el aspecto de bajar a las aguas de la purificación, en el libro de los Hechos, después de la resurrección de Mesías, y cuando es enviado el Ruach HaKodesh, que es las aras del Espíritu, o es la evidencia dada a los creyentes como promesa de redención y de restauración plena. Y en el libro de los Hechos toma lugar lo que se conoce como el Pentecostés o el Shavuot, los 50 días, el conteo, que es lo que ya iniciamos también después de Pesaj. Y capítulo 2 verso 22 dice, varones israelitas, escuchen estas palabras. Yeshua, el Nazareno, varón aprobado del Eterno entre ustedes en maravillas y prodigios y señales que el Eterno hizo por él en medio de ustedes, como también ustedes lo saben, y que este entregado por determinado consejo y providencia del Eterno, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual el Eterno le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Porque también dice de él, David dice de él, Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma
en el sepulcro, aquí es traducido como infierno, y no darás a tu santo que vea corrupción. Lo voy a ir más adelante. Verso 29. Varones hermanos, que se puede decir libremente, decir que el patriarca David, quien murió, fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sin embargo, siendo un profeta y sabiendo con juramento que con juramento le había el Eterno jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías que se sentaría sobre su trono. Y viéndolo con anticipación, habló de la resurrección del Mesías, o sea, hablando el rey David, que su alma no fue dejada en el Gehenna, ni su carne vio corrupción. Y a este Yeshua resucitó el Eterno, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra del Eterno y recibiendo del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos. Sin embargo, él dijo, díjole el Señor a mi Señor, Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado debajo de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua que ustedes crucificaron, el Eterno lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros shliachim, a los enviados, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntase y purifíquese, que es traducido como bautícese. Tevilá, haga teshuvá y haga tevilá, cada uno de ustedes, en el nombre o en el mérito de Yeshua HaMashiach, para perdón de sus transgresiones, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Elohim, llamare. Entonces, las instrucciones de Pedro para la comunidad es qué vas a hacer. Vimos que ahora que comenzó Pesaj, de acuerdo a los sabios de Israel, en los tres festivales de ascenso, que son Pesaj, Shavuot y Sukkot, la gente subía a la santa ciudad de Jerusalén. ¿A dónde iban? Vemos claramente en los evangelios. Los que venían de Galilea llegaban al río Jordán, y ahí en el río Jordán estaba Yohanan, testificando de la purificación, que la gente estaba bajando a las aguas de la purificación para poder tener el mérito de ascender a la santa ciudad de Jerusalén. Y el libro de los Hebreos nos habla acerca de este aspecto. Déjame ver, el libro de los Hebreos, creo que es cerca del capítulo 4 o 5, no, en el capítulo 6. Dice, por lo tanto, dejando la palabra del comienzo del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de Teshuvah, de arrepentimiento de obras muertas, y de la inmuná en el Elohim, y de la doctrina de Tevilot, que se traduce como doctrina de bautismos. Pues si el libro de los Hebreos está hablando acerca de la doctrina de bautismos, significa que la inmersión o la tevilá es una práctica cotidiana del pueblo del Eterno. Pero en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, también dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Ruach, un espíritu, como también son llamados a una misma esperanza de su vocación, un Adón, Ejad Adón, un Señor. Ejad Imuná, una fe. Ejad Tevilá, un bautismo. Ejad Elohim, un solo Elohim y Padre de todos. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconciliamos el libro de los Efesios con el libro de los Hebreos? ¿Será un bautismo, como muchas doctrinas de la teología cristiana enfatizan?
como lo hace, creo que los que se llaman del nombre de Jesús. Ellos dicen, si no te bautizas en el nombre de Jesús, te vas a ir al infierno. Lo enfatizan ellos. Y el grueso de su doctrina, de su teología, se basa en tratar de convencer a la gente a que baje a las aguas y se bautice en el nombre de Jesús. Y en cuanto tú haces eso, ya eres salvo. Ese es a grosso modo el contexto de ello. Y para ellos es un solo bautismo. Mas, sin embargo, ¿cómo lo reconciliamos con el libro de Hebreos, que está diciendo, dejando atrás la imposición de las manos y de la doctrina de Tevilot? Está hablando en plural. Y Pablo, Pedro en el libro de los Hechos dice, arrepiéntanse, hagan teshuvah y purifíquese, sumérjase cada uno en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de sus transgresiones. Lo que trato de enfatizar es que cada vez que hay un ascenso espiritual en el individuo o en la comunidad, lo propio es bajar a las aguas de la purificación. El Shliach, Pedro, nos dice acerca del bautismo de la inmersión o de la purificación, que no quita las inmundicias de la carne, sino que nos hace aspirar a una vida mejor. Y de nada va a servir que haga inmersión si voy a continuar hablando perversamente como lo hacía antes de la inmersión. Los sabios de Israel dicen que es igual sumergirte en esa condición a sumergirte trayendo una serpiente en la mano, que es un animal impuro, ¿no? Está prohibido agarrar ese tipo de animales. Cuando lo agarras tienes que hacer inmersión. Y los sabios de Israel dicen, el que baja las aguas de la purificación y no se arrepiente de su manera antigua de vivir o de su viejo hombre, es como si hubiera bajado trayendo en su mano una serpiente. De nada le va a servir. O sea, no aspira a ser un mejor individuo. Y Pedro lo que está diciendo aquí, dice, arrepiéntanse. Si entienden que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual pueden ustedes elevarse, aspirar y ser mejores individuos, solamente hay un nombre y el nombre es Yeshua HaMashiach. Él es el Shliach, Él es el enviado del Eterno, bendito sea su nombre, por lo cual arrepiéntanse y sumérjase y elévese en ese entendimiento a partir de ahora y este nuevo ciclo de su vida va a ser transformador. Si decimos que conocemos a Yeshua HaMashiach y entendemos lo que los evangelios testifican de él, que vino a sanar enfermos, vino a liberar a los que eran oprimidos por el Hasatán, vino a dar vista a los ciegos, vino a sanar a los cojos, vino a restaurar a la comunidad de Israel. Si todo eso lo entiendo y bajé a las aguas y me arrepentí y proclamé que no hay otro nombre y que en el mérito de Yeshua HaMashiach y lo que él hizo por mí, porque entiendo que no hay ofrendas para el altar del templo por causa de transgresiones voluntarias. Todas las ofrendas que hay en el templo solamente eran por transgresiones involuntarias. En otras palabras, si se me olvidó que era Shabbat y encendí fuego, no me acordaba, cometí una transgresión, tengo que traer un Korban Hatat, una ofrenda por transgresión al templo, porque involuntariamente transgredí. Pero ¿qué hay de aquella persona que le gusta ir a hacer una carne asada después del servicio? Está transgrediendo voluntariamente. No hay ofrenda en el templo por ese tipo de transgresiones. Todas las ofrendas son por transgresiones involuntarias. No hay cubrimiento por transgresiones voluntarias. Cuando viene Mesías y en el mérito de él uno puede aspirar a ser mejor individuo, ¿en qué cabeza cabe que soy creyente en Mesías y voy a estar transgrediendo en Shabbat? Voy a estar saliendo a comprar en Shabbat, voy a encender fuego en Shabbat, voy a estar comiendo carne de animales inmundos en mi vida cotidiana. No, no funcionan las cosas de esa manera, porque decir que creo en Mesías y continuar con la vieja manera de vivir es como haber bajado a las aguas con una serpiente en la mano, de nada me está sirviendo. No me he podido elevar porque mi entendimiento está tan denigrado y no lo he querido renovar tampoco. Y es todo un proceso y depende de cada uno de nosotros el querer hacerlo
y poder practicarlo cada día que entra y cada día que sale. Entonces podemos ver aquí en el libro de Marcos que Yeshua vino a este mundo para deshacer las obras del Hasatán. Algunos dicen que Hasatán es el Yetzer Hará o la inclinación al mal. Algunos otros dicen que no, y hay este tipo de diferente manera de pensar. En lo personal, yo creo que es las dos cosas. Creo que es una inclinación al mal que hay en el individuo y también es un espíritu que opera, porque así lo describe la escritura y muchos rabís testifican de ello. Entonces, el que haya venido Dante Alighieri y haya traído su obra del infierno de Dante y todas esas cosas, eso, Dante no es una autoridad halágica para poder establecer qué es el Gehenna o qué no es el Gehenna. Nuestra tarea es establecer el concepto de Gehenna cuando fue escrito al menos en el siglo primero. Y Dante todavía no nacía. Entonces es irrelevante tratar de darle importancia a la obra de Dante cuando no existían esos conceptos, cuando los evangelios fueron escritos. Ubicar las cosas en su contexto correcto nos va a ayudar como no nos imaginamos. Y vamos a poder aterrizar conceptos en nuestra mente y leer la escritura de una manera más, no sé si puedo decir más certera, porque es un proceso que tal vez nunca vamos a terminar mientras no venga Mesías. Hasta que esto corruptible se vista de incorruptible, será cumplido el proverbio, la muerte es sorbida en victoria. Pero mientras estamos en este tabernáculo, vamos a tener una lucha cada uno de nosotros por perfeccionar nuestro servicio al Eterno en nuestra vida diaria. Pero en base a todo esto, la venida de Mesías marca un precedente eh, muy importante para la vida del creyente y de los que ahora caminamos en la Torá, en los misbots, y sabiendo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. En otras palabras, tenemos mucha más responsabilidad que la comunidad ortodoxa en la observancia de la Torá y en el amor de unos por otros y en el caminar correctamente conforme a la halajá en todos estos aspectos. No podemos hacernos a ningún lado, ni a la izquierda ni a la derecha, porque todo está especificado en la escritura y hay que entenderlo en ese contexto. Voy a volver a mi concepto de Yeshua. Entonces, Yeshua bajó a las aguas de la purificación, como lo testifica el libro de Marcos, y se está reconociendo que él es el enviado del Padre. Y a partir de ahí es llevado por el Ruach al Midbar, al desierto. Me voy al libro de Marcos, de regreso. Y dice, en el desierto estuvo por 40 días y era tentado por Hasatán. ¿Cuál es el periodo de 40 días que uno hace Teshuvah? Es en el mes de Elul, para llegar a Tisri. Y verso 14, más después de que Yohanan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando la Basorá, las buenas nuevas del Malkut Hashamayim, del reino de los cielos o del reino de Elohim, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino del Eterno está aquí. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ahí es donde comienza la narrativa de lo que Yeshua comienza a hacer. Comienza uh, una de sus primeras uh, cosas que hace es que empieza a sanar a la gente. Y todos se maravillaban de tal manera que decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? Y salió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y con Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando él la tomó de su mano, la levantó y luego la dejó la fiebre y ella les servía. Cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y estaban endemoniados
y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y se levantó muy de mañana, aún muy de noche, y salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen, todos te buscan. Y él les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los espíritus inmundos. Déjeme muestro algo rápido en el PowerPoint que tenía ahí. Tengo esta lámina. Vemos aquí en este PowerPoint que el paralelo que hay en el libro de Marcos que estamos leyendo con la Parashá Vayikra. La Parashá Vayikra comienza con la narrativa de ofrendas en base a la condición del corazón. El libro de Vayikra nos dice que el Corban Olá, el Corban Hasham, el Corban Hatat, los Corban Shelamim, el Corban Todá, pero no solamente está la narrativa en base a lo que se trae al santuario, sino cuál es la condición del individuo que las está trayendo. Tal vez porque la mujer dio a luz, terminó su periodo, o alguien tuvo alguna enfermedad, o alguien viajó a través del mar y trae una ofrenda de agradecimiento, o alguien transgredió involuntariamente. El libro de Levítico no nos da todos los detalles en ese contexto, pero nos está describiendo lo que se requiere que uno traiga para poder estar bien con el Eterno en el servicio en el santuario. Y luego viene la parashá Sad, que ya también vimos, y tiene que ver con los que son puestos fuera del campamento, quienes no pueden o qué condición de impureza ritual tienen que no les permite acercarse al servicio del Eterno. También el capítulo 1 nos narra de esta parashá Shemini, que es lo que estamos hablando, la inauguración del Mishkan, y Yeshua inicia su tarea. También el capítulo 1 de Marcos nos habla de la parashá Tazria, no solo de Shemini, sino de Tazria. Vemos en la parashá Tazria que Yeshua está sanando en este contexto a un leproso. Voy a leer algo de la parashá Tazria, nada más el título, estoy en Shemini, que habla de leyes de kasherut, alimentos prohibidos y permitidos, alimañas, prohibición de comer alimañas, y luego viene la parashá Tazria, leyes de impureza ritual en los seres humanos, el parto y la purificación después del parto. Y luego viene Saratz, lo que es lo que se conoce como en este caso se traduce como lepra, pero no es la lepra como la conocemos nosotros, sino un tipo de, dice aquí en el capítulo 13 del Levítico, y le habló el Eterno a Moshe y a Aarón y les dijo, si una persona adoleciera en la piel de su carne de una, en el hebreo es set o zapahat o un bajaret, haciéndosele en la piel de su carne una llaga de zarat, será llevada a Aarón el Cohen o a uno de sus hijos los Kohanim, y observará el Cohen la llaga en la piel de la carne. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y el aspecto de la llaga es más profundo que la piel de su carne. Entonces, vemos aquí claramente que, que Yeshua está básicamente en el libro de Marcos siguiendo las directrices de las parashás en el libro de Levítico. Y aquí en el libro de Levítico capítulo 1, vemos en la parte final del capítulo que, Shalom David, dice, era mi nieto David que vino a saludarnos. Verso 40, un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió su mano, lo tocó y le dice, quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra o la tzaratz se fue luego de aquel y fue limpio. Y entonces le apercibió y le despidió y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al Cohen
ofrece por tu limpieza lo que Moshe mandó para testimonio a ellos. Y voy a terminar de leer el capítulo. Mas él salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar manifiestamente a la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Parece que se invirtió el concepto, que en lugar de que el leproso es el que no podía entrar, ahora parece que Yeshua es el que no puede entrar porque toda la gente ya entiende esos aspectos. Y le está diciendo que vaya con el Cohen y le traiga lo que la Torah especifica, que tiene que traer a alguien que tiene zaratz. Déjame ver si encuentro aquí la ofrenda que se requiere para quien tiene zaratz. Uh, por idolatría, sí, se trae un corbán hatat. Corbán hatat, que es la ofrenda de transgresión, y la ofrenda individual se aplica, este tipo de ofrenda, a quien nace un voto de nazareo, trae un hatat, una transgresión no intencionada, como algún tipo de que la persona se involucró en idolatría, trae un hatat. Uh, Alguien que entró al santuario en aspecto de impureza y no debió haberlo hecho, también trae un hatat. El rey de Israel, quien comete una transgresión, también tiene que traer un hatat. El Metzora, quien es el que estamos hablando, del leproso, en el octavo día de su purificación, también tiene que traer sus ofrendas. ¿Y qué es el tipo de animal que tiene que traer? Una oveja o ofrenda de aves, ya sea tórtolas o palominos. Y eso es lo que tiene que traer. Entonces tiene que preparar todo esto para poder procesar el que puede regresar al santuario, porque el Metzora tiene prohibido entrar a la santa ciudad de Jerusalén. La ciudad es amurallada porque no puede entrar el que tiene esta condición. Como Miriam fue puesta fuera del campamento cuando habló uh, de cierto aspecto en su estatura espiritual, no debió haber dicho que ella también era de la estatura de Moshe. Y por causa de ponerse al nivel de Moshe, le vino tzaratz, o lo que se traduce erróneamente como lepra, que no es una condición de ese aspecto, dicen los sabios de Israel, y fue puesta fuera del campamento. Entonces, el que tiene lepra tiene que ser puesto fuera del campamento por lo que ha estado hablando. Entonces, vemos aquí en el libro de Marcos que el capítulo 1 está lleno de ejemplos de lo que es la lectura de la Parashá en el libro de Levítico. Y voy a dejar de compartir. Ya voy a terminar. Aquí tengo nuevamente que se me ha pasado enviarles esta hoja, pero esta hoja la imprimí de la enciclopedia judaica. Es la lectura trianual de la Torah. Y aquí vemos el primer año. El primer año se lee de Génesis capítulo 1 hasta el libro de Éxodo capítulo 12, verso 13. Aquí tenemos el primer año, segundo año, tercer año. Justamente lo que Yeshua está haciendo en sus 3 años, está haciendo en base a estas lecturas. Primer año se lee Génesis, aquí comienza Éxodo, antes de que finalice el año. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri, Hesvan, Kislev, Tebet, Shivat, Adar. ¿Qué se lee en cada mes? ¿Cuál lectura de la Torá? ¿Cuál lectura de los profetas? Aquí tenemos la lectura del Levítico. Es la lectura del segundo año de la Parashá trianual.
Y aquí tenemos que el libro de Levítico, la primer parashá, se lee en el mes de Elul, que es cuando Yeshua está siendo llevado al desierto. Y vemos que lo primero que hace él es sanar a un leproso. Y déjeme buscar la lectura, ya para terminar, la lectura de la Haftará, que corresponde a la Torá. Viene en Primera de Reyes, uh, Primera de Reyes 8:56. Primera de Reyes. Oh, perdón, me equivoqué. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 7:8. Dice en Segunda de Reyes. Ah, lo voy a leer desde verso 6, porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépitos de grande ejército. Y dijeron los unos a los otros: he aquí que el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los hititas y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y escondieron. Y dijo uno al otro: no hacemos bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campo de los sirios, y aquí que no había ningún hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como se estaba. Y los porteros dieron voces y lo declararon dentro en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y le dijo a sus siervos: yo les declararé lo que han hecho los sirios, lo que nos han hecho los sirios. Y ellos saben que tenemos hambre, y se han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hubieren salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Pues vemos aquí la narrativa de Segunda de Reyes, capítulo 7, que corresponde a esa parachá de Tazria, que está hablando de leprosos. Yeshua sanó un leproso y le dijo: ve y preséntate delante del Cohen, haz lo que la Torá te dice. Y el leproso fue y le dijo a toda la gente lo que había pasado. Y es justamente lo que estos leprosos están haciendo en la narrativa de Segunda de Reyes. Entonces vemos claramente que Yeshua está llevando a la vida diaria, a la práctica de la gente, sanando leprosos, justo lo que se leía en la porción de esa semana, de ese mes, durante su ministerio. Lo que se leía, él lo está llevando al cumplimiento en medio de la comunidad. Está trayendo literalmente la Torá. No solamente él es el verbo encarnado, sino que el verbo, la Torá, hecha tendones, hecha músculos y hecha huesos, camina en este mundo lleno del Ruach HaKodesh. La Shekinah está con él. La Shekinah siempre había descendido solamente hasta la cubierta del arca.
nunca había descendido hasta el piso. Mas con la venida del enviado del Eterno, del Shliach, ahora la Shekinah, el Ruach HaKodesh, tiene pies, ahora tiene manos, ahora tiene ojos, ahora tiene oídos, ahora puede hacer bien a toda la gente, porque venido el tiempo, dice el libro de Gálatas, el Eterno envió a su Hijo, nacido en sujeción a la Torá y nacido de mujer, para que pudiera ser lo que es enviado, que se esperaba que hiciera el Mesías cuando viniera a este mundo. Son cosas que van más allá de nuestro entendimiento, difíciles de entender, y el que no las entendamos no nos da derecho a utilizar aspectos teológicos para denigrar la grandeza de Mesías, la grandeza de la Torah, la restauración del pueblo de Israel, y bajarla a un nivel de denigración de lógica secular o lógica teológica para tratar de entender que si algo no lo entiendo, el Eterno me va a dar entendimiento para ello, pero no tengo el derecho yo para denigrarlo. Y los evangelios nos testifican de ello, las parachás nos testifican de ello. Y si las parachás, en el aspecto de las lecturas de los profetas, fue instituida después del tiempo de Esdras, quiere decir que Yeshua está testificando a la ley oral de los sabios de Israel y la está llevando a cumplimiento en medio de la comunidad. Entonces, ¿qué autoridad podemos decir nosotros que desecho la ley oral, desecho a los sabios de Israel porque los fariseos hacían eso y no lo entiendo, y yo solamente quiero ser literalista? No tenemos ninguna autoridad para operar. Si la persona quiere desviarse en ese aspecto, está en su derecho, pero no podemos desviar a otros. No tenemos la autoridad para hacer que otros se vayan por otro camino, porque no tiene uno el entendimiento. Tiene uno que tener mucho cuidado en el aspecto de interpretar el texto, y el pueblo de Israel nunca estudia en contexto. El pueblo de Israel vive la Torah, canta los salmos de David. Nunca un padre le dice a su hijo cuando van a la yeshiva, vamos a estudiar en contexto la Gemara. Es obvio que todo lo que hacemos, la comunidad de Israel, es en contexto de la Torá y del estudio de la Torá y de lo que es la vida del judío. Es obvio. El decir que estudio la Torá en contexto es como deslindarme de mi responsabilidad. Es como un maestro secular. Quiere hablar del aspecto bíblico, pero él dice, yo no practico nada de religión. Simplemente soy un académico. Estudio la Biblia porque para eso me pagan, para enseñarla. De eso vivo. Pero yo no creo en nada de eso. Y mucha gente no, de donde yo vengo en México, decimos, mucha gente no agarra el toro por los cuernos, o sea, no nos responsabilizamos en cuanto a nuestra identidad, no porque no lo entendemos, simplemente porque no somos responsables de lo que demanda de nosotros la Torá y el creer en Yeshua HaMashiach. Entonces, espero que esta meditación pueda ser de bendición para todos ustedes como lo es para mí. Y cuando digo estas cosas, no se lo digo a ustedes, me lo digo a mí mismo también, porque necesito anclar bien mis pies en la Torá, y me visualizo a mí mismo tratando de percibir todas estas cosas que yo estoy hablando y compartiendo con ustedes, que amablemente me escuchan. Pero es un ánimo que a mí mismo me doy, que también aprovecho y trato de dárselos a ustedes. Pero muchas gracias por acompañarme en esta meditación. No sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, hermanos. Shalom, Morey, le quiero dar gracias por esta clase y una clase digna de revisarla 3, 4 veces. Así que, Baruch Hashem, y gracias por sus enseñanzas. Baruch Hashem, gloria al Eterno. Qué bueno que le sirva, pastor. Pues con el favor del Eterno podemos continuar la siguiente semana con la Parashá Metzora, que ahora también tiene que ver no solamente lo que Yeshua hace sanando a la mujer con el flujo, sino también más leprosos, y tiene que ver la lectura de los profetas con Amán el sirio. Y el Eterno nos permita ir examinando estas parachás del libro de Levítico
en paralelismo con los evangelios. ¿Alguien tiene otro comentario, hermanos?